Buenos días, doctora. Mi nombre es Yocarely Vergara, estudiante de Derecho desde el Vigía Estado Mérida. Voy a presentarle la unidad número 3, Teoría General del Negocio Jurídico. Empezamos hablando un poquito de lo que es la incapacidad. Tenemos que es la carencia de condiciones, cualidades o actitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. En cuanto a la incapacidad jurídica, es la carencia de la actitud para la realización de un ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo. Entre otras definiciones, tenemos que se dice que la incapacidad es el defecto o la falta total de capacidad, de actitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. Incapacidad en las personas. Son varias las causas por las cuales se llega a la restricción o limitación de la capacidad. Empezamos hablando un poquito de lo que es la incapacidad de goce. Tiene incapacidad de goce aquellas personas a las cuales se les prohíbe la adquisición de ciertos derechos o el ejercicio de ciertos actos. Incapacidades para suceder ab intestato. Figuran como incapaces para suceder aquellas personas que han sido declaradas como indignos. En cuanto a la incapacidad para recibir por testamento o por donación, conforme al artículo 840 del Código Civil, nos establece que son incapaces para recibir por testamento las mismas personas declaradas como incapaces para suceder sin testamento. En cuanto a incapacidad del tutor y del protutor, razón por del cargo que ejercen estas personas, no pueden comprar bienes del pupilo ni tomarlos en arrendamiento. En cuanto a la incapacidad de obrar, es la incapacidad, es la inhabilidad de hacer valer por sí mismo el derecho que ha sido ya adquirido. La incapacidad negocial es la inhabilidad de las personas para realizar negocios jurídicos válidos. Incapacidad delictual. Son incapaces delictuales las personas privadas del discernimiento al momento de realizar el hecho jurídico. Incapacidad de protección e incapacidad de defensa social. Es la que se establece no en protección del incapaz, sino en las necesidades colectivas, tal como es el caso del entredicho por condena penal. En cuanto a los vicios del consentimiento, decimos que no hay consentimiento válido si no ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Tenemos que el vicio del consentimiento es la ausencia de la voluntad sana del objetivo de falsear, adulterar, anular dicha voluntad y alcanzar propósitos deseados, lo cual compromete la eficacia. Los vicios del consentimiento son el error, el dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad. Pero tres de los vicios del consentimiento son los más comunes. El error, que es la falsa noción que se tiene de una cosa. No todos los errores anulan el acto. El dolo, que tiene lugar cuando una de las partes o un tercero induce a error a la otra para decidirla a prestar su consentimiento mediante el empleo de maniobras fraudulentas con el propósito de obtener una ventaja a sus expensas. En cuanto a la violencia, es un acto de la fuerza material o moral ejercida contra una persona para obligarla a prestar su consentimiento en un contrato. Detallando un poquito más a fondo, el error implica el defecto de concordancia entre la voluntad verdadera, la voluntad interna y la voluntad declarada, lo que crea un desequilibrio del contrato. El error puede ser clasificado de hecho o de derecho. En primer término, debemos entender el error conforme a la doctrina, la cual nos dice que el error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es. El error de hecho no parece complicado, no es complicado de explicar. Este recae sobre la realidad material. En cuanto al error de derecho, consiste en creer que se celebra un acto jurídico cuando en realidad se lleva a cabo otro. ¿Sí? Es importante resaltar que el error no debe ser de mala fe, porque de lo contrario se convierte en dolo.
En cuanto al dolo, es la maniobra empleada por una persona con el propósito de engañar a otra y determinarla a otorgar un acto jurídico. Este engaño es cometido en la conclusión de actos jurídicos. El dolo es un error provocado. Se dice que el dolo es un error provocado. La clasificación del dolo. El dolo se clasifica en dolo bueno, es un engaño menor, una simple exageración de las cualidades de la cosa ofrecida. En cuanto al dolo malo, es un daño de verdadera consideración que supera la simple exageración de la cosa. Este es el dolo que vicia el consentimiento. Entre otra clasificación, se encuentra que tenemos dolo positivo y dolo negativo, dolo determinante y dolo incidental. En cuanto a la violencia, es la compulsión ejercida sobre una persona para determinarla a realizar un acto y que vicia su consentimiento. La violencia puede clasificarse en grave o leve. La grave es cuando se comete contra las personas cuya importancia es suficiente para causar una viva impresión en el individuo y que bajo la influencia de ella comete lesiones en las personas del provocador. La violencia leve cuando se comete voluntariamente contra las personas, considerada como grave para que las asimilen la lesión. En cuanto a la lesión, tenemos que es el prejuicio de un acto jurídico, que un acto jurídico causa a una de las partes contratantes como consecuencia de las cláusulas que contienen las condiciones en que se pacta. La lesión no vicia las convenciones, sino en ciertos contratos y respecto de determinadas personas. En cuanto a la clasificación de las lesiones, estas pueden ser involuntarias o voluntarias. En cuanto a las lesiones involuntarias, son lesiones que son consecuencia de una torpeza, de imprudencia, de falta de atención, negligencia o inobservancia de los reglamentos. En cuanto a las lesiones voluntarias, son lesiones causadas a sabiendas intencionalmente cuando se hace a propósito. Teniendo el autor la conciencia de que hiere o da golpes. En cuanto a la incapacidad, por acá tenemos que es la ausencia de la capacidad para poder ejercer un derecho, como lo habíamos comentado anteriormente. La incapacidad puede ser total o absoluta. En esta es la incapacidad para el trabajo que impide a la víctima dedicarse en adelante a cualquier labor remuneratoria. En cuanto a la incapacidad en el trabajo, estado de la persona que a consecuencia de un accidente o enfermedad se haya impedida total o parcialmente para trabajar. En cuanto a la incapacidad parcial, es la incapacidad para el trabajo que deja a la víctima la posibilidad de trabajar, pero sin permitirle el ejercicio de su profesión en la forma que lo hacía antes del accidente. En cuanto a la incapacidad permanente, es la incapacidad para el trabajo que subsiste luego de la consolidación de la lesión. En cuanto a la incapacidad temporaria, es la incapacidad para el trabajo que afecta a la víctima hasta la curación o consolidación de su lesión. Siguiendo en el consentimiento, los vicios del consentimiento, tenemos la formación del contrato. Se dice que la formación del contrato es tan solo un periodo preliminar de la oferta y aceptación, sin tratarse por lo tanto de un contrato. El consentimiento se manifiesta en el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. En cuanto a la oferta, tenemos que es la declaración de la voluntad que una parte hace a la otra, proponiendo celebrar el contrato, ¿sí? Emitida la oferta se puede dar estas situaciones, que se realice la aceptación por el destinatario y en consecuencia se produzca la perfección del contrato. Que el destinatario no acepte la oferta. Que el oferente revoque la oferta. Que el destinatario no acepte simplemente la oferta, sino que proponga variaciones, que dé otras alternativas.
En cuanto a las aceptaciones, tenemos que es la declaración de la voluntad por la que el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con la misma. Esta debe ser una declaración de voluntad recepticia, es decir, que sea dirigida al oferente, que se puede hacer en cualquier forma y que le llegue a este en el tiempo adecuado. En cuanto a la perfección del contrato, si la oferta y la aceptación las partes la admiten y conocen simultáneamente, no hay problema en cuanto al tiempo de perfección del contrato. Cuando el lugar de la oferta es distinto cuando el lugar de la oferta es distinto al lugar de la aceptación, el contrato en tal caso se presume que se celebra en el lugar celebrado en el lugar que se hizo la oferta y perfeccionado en el momento en el que el oferente recibe la aceptación del aceptante. En cuanto a las reglas de interpretación, los principios y las normas de interpretación de los contratos son el principio de la búsqueda de la voluntad real. La interpretación debe averiguar que la voluntad real de los contratos sea común de ellos, entre ellos, ¿sí? El principio de la conversación del contrato. La interpretación debe coincidir a evitar su ineficacia, que sea eficiente. Y el principio de la buena fe es la interpretación. La interpretación debe estar de acuerdo con la buena fe. Y como decimos, todo realizado con buena fe, todo se parte de la buena fe. Todos tenemos que partir siempre de la buena fe, tanto para una persona y emitir eso también. Entonces, doctor, espero que me haya entendido. Le voy a copiar la presentación también. Y bueno, muchísimas gracias. Espero esté la información muy bien.